regreso, amigos. Ya, o sea, ya sabemos que se trata del sanador de parejas y que ya es un especialista de vida plena, ¿cierto, Memo? Bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Me da mucho gusto que estés aquí y pues ya no le voy a quitar mucho tiempo porque el tema está así candente y esto es comprendiendo la infidelidad. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues mira, valdría la pena, Lupita, empezar por hacer una distinción, porque es un tema súper polémico. Sí. Es decir, nos vamos a rasgar vestiduras, algunos de nosotros. Ajá. Entonces, hay que tratar de hacer primero una distinción para ver sobre todo las causas que producen la infidelidad. Ajá, okay. Y la distinción sería entre la comprensión de lo que es ser y lo que es humano. Entonces, brevemente esta distinción, porque hoy voy a hablar del humano, no voy a hablar del ser. Voy a hablar del ser muy poquito, porque el ser es donde podríamos empezar verdaderamente a ser fieles. Sí. Entonces tenemos que hacer esta distinción. Ok, buenísimo. Sobre todo porque humano nos estamos refiriendo a nuestro pasado animal. Okay. A nuestro pasado evolutivo. Claro. Y en ese humano, que somos todos nosotros, esta parte, evidentemente todo está en contra de la fidelidad. Desgraciadamente. Es decir, desde el humano, en realidad, ser infieles es realmente algo tan sencillo, desgraciadamente, ¿verdad? Por todo lo que implica, es decir, todo el dolor que produce la infidelidad. Sin embargo, todo está puesto como humanos para ser infieles. ¿Es como la falta de conciencia? Totalmente, es decir, una falta de conciencia, porque solamente en el ser es donde podríamos trabajar precisamente este compromiso que está basado en el respeto al alma del otro. Claro. Ahí es donde verdaderamente se puede trabajar, pero verdaderamente es de campeones. Ser fiel, es decir, trabajar ahí en ese ámbito del ser. Entonces hoy voy a hablar de todas estas cuestiones que al humano lo llevan a ser infiel. Y para todas todos mis seguidores, ¿verdad? Los de tu programa, es importante entender por qué nos pasa la infidelidad. Sí, claro. ¿No es cierto? Esta estamos aquí puestísimos. Del humano. Entonces podríamos empezar directamente con las cuestiones evolutivas. Es decir, la evolución, por qué de alguna manera somos infieles, ¿no? Y curiosamente, por qué algunos de nosotros sin conciencia, porque también somos fieles. Ajá. Eso es curioso, porque nos vamos a encontrar, normalmente hay un cliché que se dice que todos los hombres somos infieles. Sí. Y no es así. Hay algunos hombres que son fieles sin conciencia, es decir, sin trabajar su ser. Entonces vamos a ver por qué se da esa condición. Buenísimo, sí. Tenemos que entender que tenemos un pasado animal y que nosotros somos mamíferos. Entonces, al ser mamíferos, tendríamos que ver algunas características básicas de los mamíferos, pero para empezar necesitaríamos ver qué es, digamos, la fuerza invisible que va regulando todos los comportamientos de los mamíferos, incluyendo nosotros. Y esta fuerza invisible la descubrió Darwin y se llama la selección natural, ¿no? Entonces, esta selección natural es esta fuerza invisible que va a organizar sobre todo dos comportamientos que son contrarios. Por un lado, va a generar la presión en todos nuestros genes, en los mamíferos, para buscar diversidad. Es decir, para no tener una sola pareja sexual. Y eso es terrible o bueno. Eso es como tendría que ver también con esto de las especies, de que no se pierda la especie. Así es. Porque la selección natural, lo que descubre Darwin es que es una fuerza que va a trabajar para que se preserve una especie. Claro. Es decir, para que no desaparezca. Porque fíjate que más o menos un 95% de las especies que han habitado la Tierra ya no existen. Es decir, la mayor parte de las especies han desaparecido. Entonces, evidentemente, la selección natural va a tratar de premiar, de seleccionar. Es una inteligencia que selecciona aquellos comportamientos o conductas que preservan a una especie. Sí, de hecho, alguna vez leí esta parte que tiene que ver con que un hombre puede embarazar a varias mujeres, mientras que una mujer está por 9 meses esperando a su bebé, ¿no? Así es. Fíjate que esta primera fuerza, digamos, selección natural de lo que tiene que ver con el hecho de la diversidad sexual es algo que la ventaja que tiene, la ventaja adaptativa es que entre más mezclas hay la posibilidad de tener mejores, en este caso mejor descendencia. Entonces, por ejemplo, te voy a decir, yo con mi esposa pues tengo 2 hijos y digamos que tienen ciertas cualidades. Pero por ejemplo, si yo tuviera descendencia con una pianista, por ejemplo, la facilidad para la música,
su inteligencia, etcétera, tendría otros hijos que probablemente tendrían otras características distintas a los míos. Ah, ok. Esta tendencia a precisamente la diversidad en hombres y mujeres, porque no nada más es en hombres. Sí, le estamos echando toda la culpa a ellos. Es precisamente algo que está en nuestros genes y que evidentemente no tiene que servir, está claro, que no es un pretexto para decir, así como los genes van por la diversidad, Ajá. entonces yo por eso soy infiel. Okay. Pero tendríamos que aceptar, Lupita, esta condición genética que impulsa a las especies. Nosotros no somos la excepción. Claro. Si nosotros no somos ángeles. Sí, no. Bastante terrenales. Sino que compartimos precisamente esta tendencia a buscar la diversidad. Okay. Mira, por ejemplo, en el caso de los hombres, buscar la diversidad es súper sencillo. Es decir, la inversión que tenemos que hacer para tener un hijo, pues es simplemente colaborar con nuestra semilla. Entonces somos unos caraduras en ese sentido, porque en realidad simplemente con un intercambio de fluidos de 15 minutos, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que duran más, pero pues en realidad es toda la inversión que se necesita. Sin embargo, tenías razón lo que tú planteabas, que la mujer al contrario, es una cuestión en donde si queda embarazada, pues imagínate todo lo que implica. Y ahí entraría la segunda fuerza de la evolución, de la selección natural, que es el cuidado de los recursos para precisamente estos niños, es decir, esta descendencia, obtengan los recursos para ser atractivos y desarrollarse. Okay. Entonces fíjate qué complicada es la evolución, porque por un lado nos lleva a la diversidad y a buscar otras parejas, pero por otro lado nos lleva a que seleccionemos nosotros, elijamos a aquellas personas que no van a estar dándole vuelo el hacha, digamos, por decirlo coloquialmente, sino que dediquen recursos, tiempo e inversión para cuidar precisamente a la descendencia. Para ayudarlos a crecer, claro. Así es. Por lo tanto, entonces estas dos fuerzas es las que van a generar que unas personas sean más fieles y otras más infieles. Claro. Y eso lo va a determinar en este caso ya no los genes, sino el medio ambiente. Es decir, en qué época nos toca vivir, en qué etapa de la humanidad. Ahorita voy a hablar brevemente de ello porque es muy importante tomar en cuenta que no es lo mismo en México contemporáneo que en la época de las cavernas, ¿no? En donde había muy poca población y en donde esta presión por generar precisamente muchas combinaciones para que la selección natural seleccione los mejores rasgos, pues evidentemente era muy distinto a la actualidad. Somos tantos y que ya no necesitan tanta diversidad como en esa época, ¿no? Es decir, van cambiando las condiciones. No sé si más o menos sí, vas muy bien, hasta este momento todo se comprende perfecto. Ahora bien, introduciría un nuevo elemento que es básico para que pudiéramos comprender este drama de la infidelidad, que es que tenemos que aceptar desde la conciencia que vivimos una competencia brutal los seres humanos por encontrar a los mejores. Okay. Esto nos va a llevar, a veces es como un poquito penoso reconocer esta cuestión de la competencia, porque se supone que deberían fijarse en mí o en ti por nuestro, digamos, por nuestro espíritu. Bueno, es decir, pues, exacto, por el intelecto, por nuestro espíritu, pero la realidad es que, pues no sé, por ejemplo, la altura impone, por ejemplo, ¿no? En nuestra especie. Ciertas características de simetría evidentemente van a imponer y van a ser más atractivas que otras. Claro, en las mujeres las caderas anchas, todo eso son indicadores que de manera inconsciente vamos seleccionando y nos van pareciendo más atractivas unas personas que las otras. Entonces, esta competencia a veces es difícil reconocerla. Porque las tendencias, digamos, religiosas, cristianas, plantean toda la cuestión de la igualdad, de que todos somos iguales a los ojos de Dios, pero la realidad, la selección natural y la evolución dicen, no es cierto, al contrario, tienen que superarse, porque evidentemente los que mejor se adapten al medio, los que tengan mejores características, son los que realmente son los que serán elegidos, o serán elegidas en este caso, y eso es duro de aceptar, no sé si... O bueno, es polémico por lo menos, ¿no? Pero si partimos de esta aceptación, tendríamos que ver qué es lo atractivo en este caso dentro de nuestra especie humana, sobre todo por las diferentes edades en las que vamos atravesando, ¿no? Ok, de acuerdo. No sé si más o menos vamos bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Hasta ahorita no tienes una pregunta, está quedando claro, porque de eso me ayuda como para continuar. Sí, para continuar. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo ahorita, de la parte en la que no solamente es lo físico, no solamente es lo biológico, sino que también tiene que ver lo cultural, lo sociocultural, ¿no? Lo que se espera. Esto que yo decía hace rato de las mujeres que en el punto de las caderas tiene que ver
según lo que sé, pues con esta mujer que puede ser una mejor madre, ¿no? A la vista de este hombre. Entonces, que por cierto, por ahí te tengo una preguntota que tiene que ver un poco con esto del compromiso y el amor y algo así, pero te la voy a hacer terminando este bloque. Sí. Y que bueno, que estas mujeres son más atractivas, ¿no? Para poder preservar la especie. Sí, esta situación es dura porque como vivimos, por ejemplo, nos casamos a los 22 años y el problema es que la cuestión conforme va pasando la edad, fíjate, a los 22, 25 seleccionamos a los mejores en esa etapa y nos seleccionaron, pero evidentemente vamos cambiando. Ajá. Y entonces hombres, por ejemplo, que no teníamos estatus, que no teníamos de alguna manera un buen trabajo, un buen sueldo, evidentemente elegimos a ciertas personas en esa etapa, ellas también nos eligieron, y cuando va subiendo el estatus de los dos, evidentemente las oportunidades que tenemos para conocer a otra persona que sea mejor en diferentes áreas es una presión genética por ser infieles. Es una cuestión dura, pero evidentemente tendríamos en este caso que darnos cuenta cómo de forma inconsciente está esta presión, ¿no? Por eso te decía que tenemos que hablar de esta cuestión del ser, porque si no conocemos toda esta parte evolutiva, pues evidentemente nos pasa la infidelidad. Es decir, un día despertamos y nos sucedió, o nos pasó a nosotros, o a ustedes, ¿no? Y fíjate que esto que estás diciendo ahorita me encanta, porque sí es como tener la herramienta de saber qué es lo que está pasando en mi casa, con mi matrimonio, o con mi noviazgo, y qué es lo que voy a hacer para mejorarlo, o hacia dónde nos estamos dirigiendo como pareja, ¿no? Entonces sí es muy importante tener todo este conocimiento. Y hace rato, antes del programa, estábamos comentando esto de las edades, que decías que por ahí de los 30 y para adelante, la forma de identificar a ese otro con el que quieres estar, pues tiene que ver con lo intelectual, ¿no? Así es. Que ya vas cambiando tu postura de que cuando estabas más chico, elegías el más guapo, el que tenía más como posibilidades económicas, o traía coche o cosas de esas, y después ya no, después ya es otra la situación. Pero mira, antes de que continuemos, vamos a ir a un corte, regresamos, no se vayan, hay mucho que hablar con el sanador de parejas. Muchas gracias.